Bueno, como ya llevamos un poco de retraso, comenzamos. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. La verdad que la hora apetecería seguramente en algunos casos ir a tomar una cerveza, pero bueno, por eso agradecemos especialmente el que todos y todas estéis aquí presenciando esta mesa de redonda. Después de haber escuchado a David Álvarez una ponencia verdaderamente brillante, nos toca a nosotros abordar una mesa redonda. Como bien saben ustedes, la mesa redonda normalmente está compuesta por varias personas, miembros de la ESO, un moderador, al que se le encarga dirigir un poco lo que es la mesa, dar la oportunidad de que todos los componentes de la mesa puedan expresar sus opiniones, y luego, una vez que se termine, habrá un tiempo de turno para que ustedes, los asistentes, puedan hacer preguntas a cualquiera de los componentes de la mesa. Dicho esto, vamos a tratar un tema de la mesa que habla sobre los principales problemas de la convivencia en los centros educativos. Es un tema verdaderamente importante y que afecta, lógicamente, a muchísimos docentes, a familias e incluso a los propios alumnos. Hablamos de problemas. Nos gustaría aquí venir a hablar de las cosas buenas que ocurren, ponerles de alguna forma momentos que la gente que está aquí en primera línea también detectan y le ponen cierta énfasis cuando se notan y cuando se ven acciones positivas por parte de los compañeros y de los alumnos. Siempre hacemos referencia, y hoy nos toca a nosotros hacer un poco de malos en el sentido de expresar y hablar de algo que es siempre problemático, que es la conflictividad en los centros. Pero como bien os digo, hay momentos importantes, y yo siempre pongo como ejemplo cuando un niño o una niña en un patio cae, siempre acuden varios a preguntarle qué le pasó, cómo se siente, cómo está. Y normalmente a veces las personas y los docentes no somos capaces de poner en valor esos momentos, y solamente nos quedamos a veces con los momentos que son contrarios a este tipo de normas. Dicho esto, paso a presentar a los miembros componentes de la mesa. Y comienzo por Pablo, a mi derecha. Pablo Casanova Vega es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y maestro especialista en Educación Física, con 27 años de experiencia docente en diferentes etapas educativas. Director del Centro Público desde 2017 y en la actualidad es miembro del Comité de Directores de Infantil y Primaria. Como sabéis, es un órgano consultivo dependiente de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Además, ha desarrollado una intensa labor de investigación educativa y tiene más de 100 publicaciones didácticas registradas en CEDRO, libros, artículos, revistas, comunicaciones, en congresos, etc. Es vicedecano del Ilustre Colegio Profesional de Licenciados de Educación Física de Asturias durante 5 años ha sido. Desde marzo de 2019 hasta el verano 2023, ha sido colaborador en el directo del programa Siempre al Día de la Televisión Pública Asturiana, al que acudía 2 o 3 veces por semana en calidad de tertulio de temas de actualidad, diversos temas de actualidad. Por tanto, va a ser una persona, porque está en activo, que nos va a dar muchísima información sobre cómo viven ellos como directores y los compañeros como profesores la conflictividad en los centros. Le sigue a la derecha Miguel Ángel Forastepi Roza, inspector jubilado, que nació en Lastres, estudió bachillerato en Valladolid y Gijón, con matrícula de honor y premio extraordinario. Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca en 1970-75, con premio extraordinario a los mejores becarios de la universidad. Becado por la Universidad de Salamanca en la Universidad de Bonn, Alemania, para ampliación de estudios. Profesor de la Universidad de Valladolid, catedrático por oposición libre de Instituto de Enseñanza Media en 1976, director del Instituto Manuel Godoy de Gastuera, Badajoz, de 1977 a 79, director del Instituto de Doña Jimena de Gijón de 1982 a 1990 y 32 años de inspector de educación 1990 a 2022 en Asturias. Tiene en su haber varios libros científicos y numerosas publicaciones relativas al ámbito educativo.
Ha presentado ponencias y comunicaciones en diversos congresos de arqueología y cultura clásica, así como de carácter pedagógico y didáctico. Una persona, por tanto, con muchísima experiencia en el ámbito también educativo. Y, por último, Pilar Barrera Higuero, directora del IES de Laboral de Gijón. Es licenciada en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Extremadura, catedrática de enseñanza secundaria en la especialidad de inglés. Desde 2007 ha formado parte del equipo directivo del IES de la Laboral, en principio como jefa adjunta de bachillerato y luego como jefa de estudios, y en los últimos 11 años como directora, puesto que sigue desempeñando actualmente. Profesora de la UNED en los grados de Criminología y Turismo. Y es otra persona, por los años que lleva ya ejerciendo, incluso como directora, que también nos podrá aportar muchas cosas sobre el tema que nos ocupa. Y simplemente yo, como moderador, brevemente, porque los protagonistas en este caso son ellos, me llamo Severino Bior Fernández, fui maestro por acceso directo por expediente académico en 1972, ejercí como docente durante 13 años, del 72 al 85, licenciado en Pedagogía en 1982 y en Psicología en el 1986. Desde el 1985 pasé a formar parte del equipo psicopedagógico de la Consejería de Educación y fui director del mismo, del equipo noroccidente de Asturias, durante 21 años. Ponente en el 9º Congreso de Alicante, en el Simposio Internacional de Conducta celebrado en Oviedo y en el Congreso Nacional de Iberoamericano en Cádiz. Formador de maestros en prácticas, colaborador de honor en la Facultad de Pedagogía en 2007 y 2008 y de la Facultad de Psicología de Oviedo desde 2012. Autor de diversas publicaciones y revistas profesionales y de carácter local. Actualmente soy fundador y secretario de una asociación por una convivencia sana frente al acoso y el ciberacoso. Asociación que estamos impartiendo talleres en la zona del noroccidente. Llevamos más de medio centenar de talleres en los centros de infantil y primaria y secundaria de la zona noroccidental de Asturias. Y ya fuera del ámbito puramente académico, pero que siempre me gusta porque me siento emotivamente muy bien cuando lo comento, fui pregonero de las fiestas patronales de mi pueblo de Vegadeo y en Tapia también en 2014-2019. Esta última parte no tiene nada que ver con la educación, pero siempre me gusta sentir por la emoción que me supone. Hecho la presentación de todos nosotros, pasamos, si os parece a todos los presentes, a hacer las presentaciones y hacer las preguntas pertinentes que los miembros de la mesa, por sus experiencias, nos van a contestar. La primera que yo les lanzaría a mis compañeros es: ¿cuál es la visión que se tiene de los problemas de convivencia en los centros desde el punto de vista de la consejería y desde el punto de vista del profesorado? Si son coincidentes o no coinciden en la visión que se tiene de la convivencia en los centros. Yo le podría hacer esa pregunta a Miguel Forastepi, si le parece abordarla. Pues yo tomo el guante. Sí, ahora. Yo recojo el guante y efectivamente voy a romper yo el hielo. Respondiendo, no sé si funciona o no funciona. A ver. Me temo que no. No. La petaca. Petaca, Fonceja, Bodega. Bueno, siempre es un... No me funciona. Bueno, mejor. Estos son las TIC. Sí. Bueno, ahora parece que sí, va la cosa. Bueno, sí es siempre un poco embarazoso de dirigirse a un auditorio al que no se le ve, ¿eh? Pero bueno, haremos de tripas corazón y esto tampoco me funciona. Ahora ven. y seguiremos. Bueno, yo a la primera pregunta voy a responder de modo rotundamente negativo, en el sentido de que en general a los políticos en general no les interesan mucho
las cuestiones educativas, más que en aquellos momentos en que puede peligrar su propio futuro político de ellos. Y como debo echar mano, evidentemente, de mi experiencia, puedo decirles, voy a hacer un recorrido lo más rápido y breve que pueda de la historia de todos estos elementos normativos sobre la convivencia que ha habido en España en los últimos tiempos. Durante mucho tiempo en el tardofranquismo hubo un reglamento que se llamaba Reglamento de Disciplina, los términos son importantes, un reglamento no tengo suerte, un reglamento de disciplina de los alumnos que data de 1954. Yo tenía 3 años entonces. Ese reglamento lo promulgó el entonces ministro de Educación, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, se llamaba don Joaquín Ruiz Jiménez. Y ese reglamento de disciplina de los alumnos de 1954 estuvo vigente hasta nada más y nada menos que 1988. De tal modo que era muy difícil, los que éramos directores en los centros en aquel momento, aplicar en los años 80 un reglamento de 1954, que además no estaba pensado específicamente para los alumnos ni de primaria ni de secundaria. Bien, ¿y qué pasó en aquel año 88 para que hubiera un nuevo reglamento, para que se dictara el Real Decreto 1453 del año 88, que estableció ya no solo un reglamento disciplinario, sino que ya se hablara de derechos y deberes? Pues pasó lo siguiente. Entonces era ministro de Educación Javier Solana, que había cogido el testigo después de la dimisión de José Antonio Maravall, y era secretario de Estado de Educación, era alguien de mi quinta, de 1951, que era Pérez Rubalcaba. Era secretario de Estado, una persona que luego tuvo mucho protagonismo en la aprobación de la LOCSE en el año 90. Bueno, pues este reglamento nació como consecuencia de grandes disturbios que hubo estudiantiles, que hubo a partir del año 87, cuyo protagonista más famoso en aquel momento fue un chico cojo que no era estudiante, sino que andaba mendigando por la calle, pero le cogieron las manifestaciones y se puso, digamos, a la cabeza de las manifestaciones, y era el cojo Manteca. Era un chico que se llamaba John Manteca, era vasco, y estaba mendigando por las calles de Madrid. Iba con sus muletas, iba rompiendo las farolas, y bueno, fue viral, salió en todas las televisiones y demás. Y como consecuencia de estos disturbios, por eso digo que el político va a remolque, no tiene prudencia. Prudencia significa providencia, ver las cosas de antemano, sino podríamos decir que tiene posdencia, las ve después de qué pasa. Y esta fue la razón de que se diera ese primer reglamento de la democracia el año 1988, después de varios años ya, después de haberse promulgado la Constitución en el 78, y después de haber ganado las elecciones por una mayoría absoluta aplastante, nada menos que 210 diputados, el Partido Socialista Obrero Español. Después de este reglamento se aprobó
uno nuevo que derogó este del 88 en el año 95. En 1995 se promulgó otro reglamento y que ya da un paso más. Entonces estaba de ministro, lo recordarán, un asturiano, Gustavo Suárez Pertierra, del occidente también, que es un reglamento, curiosamente, que sigue vigente. Es decir, no se derogó, es un reglamento que sigue vigente. Y que se aplicó en Asturias, nada más y nada menos que hasta el año 2007. Porque, como todos ustedes saben, Asturias asumió competencias plenas en educación en el año 2000. Bueno, pues tanto durante el tiempo que pertenecimos, digamos, a la gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, se aplicó este reglamento del 95 y durante los otros 7 años que transcurrieron desde el año 2000 con competencias plenas en materia educativa. Bien, este reglamento del año 95, que insisto, sigue vigente, aunque no es aplicable en Asturias, y si hay alguna duda podríamos aclarar la diferencia entre vigencia y aplicabilidad. La cuestión es que se aplicaba en Asturias a partir del 2000 ya con carácter supletorio, porque Asturias no tenía ese reglamento. Y este reglamento ya va un poco más allá y habla ya de la convivencia. Habla ya de la convivencia. Y a partir de este reglamento es cuando se pone más ya el énfasis en la convivencia y no tanto en la disciplina y en los elementos punitivos que tiene todo reglamento de derechos y deberes, al añadirle la coletilla de la convivencia entre los distintos elementos de un centro educativo. Bien. ¿Y qué pasó para que en Asturias en 2007 se promulgara un reglamento, el Real Decreto 249 de 2007, conocidísimo en todos los centros y por todos los que participan en la educación en Asturias? ¿Qué pasó para que, digamos, por fin se decidiera la autonomía a dar ese paso? Porque la autonomía asturiana va muy por detrás de otras autonomías, por ejemplo, en desarrollo normativo propio, y por poner un ejemplo, pues puedo hablar de todos los elementos de la educación especial, todo lo que se refiere a la integración de los alumnos con necesidades educativas específicas o especiales, sobre los cuales la Asturias, después de 24 años, no ha legislado todavía. Pues bien, volviendo a retomar el asunto, diré que lo que causó el que hubiera ese reglamento en el 2007 fue otro acontecimiento importantísimo, que muchos recordarán, como fue el suicidio debido al acoso escolar de un alumno de Fuenterrabía llamado Joaquín Cebeiro. Este chico, o sea, el suicidio de este chico tuvo mucho eco porque era sobrino del entonces director del País, Jesús Cebeiro, y por eso, digamos, trascendió a la sociedad española el problema del acoso y de la convivencia. Y como consecuencia de eso fue por lo que se dictó el decreto nuestro, el 249 del 2007, que se ha modificado recientemente en el año 2019, como consecuencia de la promulgación de la ley de autoridad del profesor. Bien. Pero hay una cuestión más, y es que cuando ya todas las autonomías tenían protocolos de actuación ante los casos de acoso y de convivencia, Asturias seguía sin tenerlo, de tal manera que no tuvo Asturias ningún protocolo de acoso hasta el año 2018.
es decir, muchísimos años después de esto. Y lo tuvo como consecuencia precisamente de todos los problemas que se iban produciendo. Por eso afirmé, y creo haber históricamente demostrado, que efectivamente la Administración siempre ha ido a remolque y no se ha anticipado a estas cuestiones de disciplina y sobre todo de convivencia. Ahora, afortunadamente, hay ya muchísimos datos y muchísimo bagaje que está a disposición prácticamente de todos a través de la red, a través de Internet, y que todo el mundo puede acceder a ello. Después de este recorrido legislativo que hizo Miguel Ángel Forastepi, quisiera hacer una pregunta para que las dos personas que nos acompañan, que están en activo, puedan responder a ella. La pregunta va dirigida sobre si creéis, tanto Pilar como Pablo, que el tema de convivencia se interpreta por parte de la sociedad muchas veces como aquellos casos que tienen más repercusión en los medios de difusión, de medios informativos, en casos graves, como puede ser que salga un tipo de tragedias, de suicidios, o la convivencia que vosotros vivís día a día en los centros, va más allá. Si es una convivencia de conflictos de otro tipo, no solamente de acoso y ciberacoso, ¿cómo veis vosotros ese tema de si la gente cree que la conflictividad en los centros es de alguna forma más aquello que supone el acoso y el ciberacoso? Hombre, afortunadamente, lo que son los temas de acoso, hablo por mi experiencia, son pocos. Los casos de protocolos de acoso que yo he tenido que abrir o ciberacoso. Y la convivencia, lógicamente, es más que eso. Buscamos siempre un clima positivo, porque, lógicamente, en ese clima positivo los chavales, los estudiantes tienen que desarrollarse, hay que mirar por su bienestar, lógicamente, y todo eso conduce a que haya un rendimiento académico, que, lógicamente, eso es lo que se pretende. ¿Cómo lo trabajamos? Pues día a día. Desde el aula, lógicamente, desde lo que son los planes de acción tutorial, que todo eso se trabaja y hay actividades, hay charlas que van dirigidas precisamente a abordar lo que es el respeto mutuo, que también lo trabajamos, y lógicamente la inclusión, el respeto a las diferencias, y todo eso es importante porque redunda, lógicamente, en ese ambiente, buen clima positivo y de trabajo y de colaboración entre todos. Ahí es fundamental, lógicamente, el profesor, los alumnos, que son los receptores, pero también fundamental las familias. Las familias es una parte muy importante que necesitamos que colaboren con nosotros para conseguir ese clima. ¿Conflictos? Pues sí, lo que puedan tener mis centros de secundaria, los que puedan tener cualquier adolescente. Las disputas, peleas, el no saber dirigirse los unos a los otros, cómo se hablan, lo vemos en las redes sociales, por la calle, y son los modelos que toman. Y todo eso lo hacen en el instituto, lógicamente, y ahí tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir desde equipos directivos, el equipo directivo, el de orientación, tutores, profesores, todos. No sé en primaria cómo se ve, Pablo. Bueno, buenas tardes. Estoy de acuerdo básicamente con lo que la parte de Miguel es como muy un repaso histórico. Coincido con él un poco por ir a lo que se ha tratado en la mesa rectangular. No sé si hasta el momento. Coincido con él plenamente en que la administración media luna ha ido por detrás. Eso creo que es incuestionable. Ha ido por detrás, y yo por lanzar una lanza y no caer en una especie de, vamos a decir, de pesimismo, derrotismo, yo creo que ha ido por detrás porque ha habido una transformación social y del modus vivendi de lo que es ya no solo la infancia y la adolescencia, sino todo lo que es, digamos, la realidad del día a día en este momento histórico que tenemos, desde que a finales de la década del 2000 pues llegan las herramientas tecnológicas que pasan a ser algo de escritorio a ser algo de bolsillo, y a continuación justo las redes sociales,
y hay unos ya estudios científicos muy serios, ¿no?, que constatan cómo eso ha tenido un impacto en la psicología y en el desarrollo psicoevolutivo de las personas, ¿no?, esa última generación que ya les pilló, que han crecido con esas herramientas tecnológicas y con esos productos tecnológicos que de alguna manera han condicionado, y no siempre para bien, su desarrollo emocional. Y eso es lo que luego nosotros nos toca un poco gestionar en el ámbito educativo. Y ahí la administración o la legislación educativa, yo sí que creo que en general, y ya no solamente yo creo que no es una cosa que atañe a la comunidad, al Principado de Asturias o a España, sino que es algo a nivel mundial, ha ido por detrás, se ha ido un poco reaccionando cuando ya se encontraban los problemas encima de la mesa, ¿no? Está claro que los indicadores y los datos no ofrecen lugar a dudas. La salud mental está empeorando en nuestros adolescentes, los datos que tienen que ver con situaciones de acoso, de déficit de convivencia o, en el peor de los casos, con suicidios incluso también, pues han ido aumentando exponencialmente en los últimos años, y el sistema educativo no tiene que convertirse en una herramienta que de alguna forma encauce o dé respuesta a esa situación social que nos toca vivir. Nosotros, yo en mi caso, como director de colegio de primaria, por suerte, tenemos problemas un poco a la envergadura del alumnado con el que habitualmente tratamos, ¿no?, que es en este caso mi centro, es concretamente de primaria, entre los 6 y los 12 años. Casos de acoso hemos tenido poco, yo llevo 8 años en el cargo, solamente hemos tenido que abrir 4 protocolos de acoso en estos últimos 8 años. Yo creo que, que es un dato que hace que nosotros pongamos el acento no tanto en el problema del acoso como tal, sin negar que existe y que tenemos que estar, digamos, muy vigilantes para poder, digamos, detectarlo e intervenir a la mayor brevedad, porque son normalmente casos que, aunque son muy excepcionales, cuando se dan son muy serios, hay que tomarse muy a pecho lo que está pasando, porque el tiempo es fundamental. De hecho, los propios protocolos, que ya hemos tenido 3 desde el año 2018, que fue el primero, ponen mucho énfasis en los plazos para obligarnos, la administración, digamos, que nos obliga a los responsables de los centros educativos a actuar en un corto espacio de tiempo y a hacer todo el proceso, vamos a decir, de indagación y de dar respuesta a través de diferentes medidas, ya sean educativas o disciplinares, para cortarlo de raíz y ver qué alternativas podemos tener para que eso evolucione de la mejor manera posible. Pero quería decir un poco, y estando de acuerdo con Pilar, que nuestra principal labor en el día a día no es tanto en la gestión de esos casos, que reitero, como acabo de decir, que por suerte son más bien pocos, sino que nuestra labor está en generar ese clima, esa psicosfera que digo yo, en el centro, de tal manera que haya un ambiente del que todos participamos. Participa el alumnado, obviamente, participa el profesorado, el claustro, y luego participan también todo el resto de profesionales que desarrollan la labor en un centro educativo, conserjes, monitores de extraescolares, de comedor, en fin, incluso personal de limpieza. Todas las personas que trabajan en un centro educativo, adultos, independientemente de que tengan una formación, un desempeño profesional educativo, son responsables de contribuir a que ese clima de convivencia, lo que él muy bien mencionó, es decir, cómo ha ido apareciendo esa palabra convivencia y poniéndose en el foco de lo que tienen que ser todas nuestras acciones. Por eso, desde el punto de vista, digamos, de la documentación institucional, tiene que haber en todo centro educativo un plan integral de convivencia que recoja medidas concretas, ya no solo para hacer en el aula, desde la labor tutorial o del resto del equipo docente, sino como centro. Y cada centro tiene un poco, en base a sus circunstancias, a su idiosincrasia y al perfil de familias y de alumnado que de alguna manera habitan esas aulas, tienen que encontrar la mejor manera de generar un ambiente donde predomine el respeto y que se promueva una convivencia positiva, en el sentido de que no haya conflictos, porque eso es inevitable y es consustancial al género humano, donde conviven tantas personas durante tantas horas al día, es inevitable que surjan conflictos o haya déficit de convivencia, y digamos que la principal objetivo es tener las herramientas como centro, más allá de que luego cada persona individual, insisto, cada profesional tenga su desempeño y su responsabilidad concreta, para que en el conjunto de lo que es la dinámica del centro, pues la convivencia pueda estar en unos órdenes con carácter general que permitan que, que el alumnado que va allí y pasa muchas horas al cabo del día tenga una experiencia amable y que desde luego nadie sufra, porque desde luego estamos todos de acuerdo en que ningún alumno o alumna, independientemente de su edad, va a un centro educativo a pasar un mal rato, y para eso los profesionales somos los que tenemos que desarrollar nuestra labor.
Yo quería, sí, si me permites, Pilar, sí. algo que ha dicho Pablo sobre los protocolos de acoso. Nosotros sí hemos abierto unos cuantos en los últimos años, pero también he de decir que solamente se concluyó uno, que era realmente acoso. Claro, porque hay que explicar que cuando se abre un protocolo de acoso no significa que haya, simplemente se pone un marco, ha habido un incidente, entonces un conflicto y lógicamente el marco es ese protocolo de acoso donde hay unas instrucciones, unos pasos que tienes que seguir y, como bien ha dicho Pablo, con unos plazos muy exigentes, porque es verdad, son muy cortos y a veces no nos da tiempo porque lógicamente hay una investigación, hay que hablar con las familias, hay que hablar con la presunta víctima, lógicamente, bueno, la víctima y luego el presunto acosador y demás. Y afortunadamente, mi experiencia, solamente concluimos uno, el resto, pues bueno, eran conflictos que luego lógicamente se tomaron unas medidas, un seguimiento para, por supuesto, que aquello no sucediese más y se aplicaron lo que comentaba antes Miguel, el decreto de derechos y deberes, donde vienen una serie de medidas correctoras que tienes que aplicar dependiendo de la naturaleza de la falta. Miguel, parece que quería aportar algo. Yo quería decir al hilo de lo que ha dicho Pablo, que me congratulo que en su centro no haya habido problemas de convivencia, sobre todo importantes, porque he estado leyendo bastante literatura en este sentido y que indicaban que se centraba, no solo en España, sino también en el resto de Europa y Estados Unidos, se centraba los problemas más graves precisamente en el nivel de primaria, y donde más graves habían encontrado los problemas más graves en primaria. Por eso me agrada escuchar eso, por una parte. Y por otra, en relación con lo que decía Pilar, creo que tiene toda la razón, porque yo voy a decir algo que puede sonar contradictorio, y es que efectivamente en los centros, primaria y secundaria da lo mismo, existe mucho acoso escolar. Existe. Pero casi ninguno de los que se denuncia es un acoso escolar. Es decir, que los casos más peligrosos de acoso escolar están larvados. Sí. Son lo grave es que no se denuncian. Entonces se están utilizando los protocolos de acoso en los centros para conseguir cosas distintas de lo que es precisamente el niño o el adolescente acosado, que es conseguir que los padres pidan conseguir algo que les interesa, o conseguir que castiguen a un compañero que no les cae bien, o confundir una riña o un problema que hayan tenido dos alumnos con un acoso. Evidentemente, para que haya acoso tiene que haber un elemento de superioridad de unos a otros, tendría que haber una sucesión de episodios en el tiempo, durante un tiempo suficiente, tiene que haber una intencionalidad clara de acosar, y estos datos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de las cuestiones relacionadas con el acoso. Bien, yo quiero interpretar de lo que habéis dicho los tres. Estamos hablando de protocolos de acoso. Mi pregunta que os lanzo a los tres es la siguiente. Desde la Consejería de la Administración, yo creo que, corregidme si no es así, creo que les preocupa más lo reactivo que lo proactivo. Es decir, te mandan a los centros modelos de actas para levantar, abrir expedientes del tipo que sea, y se preocupan menos de la parte proactiva, de cómo tratar previamente a que es como medida preventiva. Y lo digo porque aparece, o por lo menos, corregidme si no es así, que la formación de los profesores en cuanto a tema de convivencia se prolonga hasta el 2027. Es decir,
se están dando ya formación a personas, sobre todo coordinadores de protección y bienestar, pero 24, 25, 25, 26, 26 y 27. Es decir, van por detrás en la parte preventiva y, sin embargo, son muy ágiles en la parte reactiva, es decir, de protocolos. ¿Es así o no lo veis así? Sí, yo lo veo así. Sí. Yo lo veo así. De cualquier manera, yo, por la experiencia que tengo, esos protocolos, no estoy segura, pero creo que en alguna comunidad lo tienen externalizado. Cuando tú detectas una situación que pudiera ser acoso escolar, se externaliza y vienen lógicamente especialistas y expertos en el tema para llevarlo a cabo. Por lo que yo he dicho, si el protocolo que nosotros concluimos, que era el protocolo de acoso que se abrió, concluimos que efectivamente había tal caso, pienso que probablemente expertos, un grupo de expertos que se dedicasen a eso, si se externalizase, probablemente se concluye antes y probablemente sea más eficaz en la ayuda a la víctima. Y, lógicamente, tienes que tener en cuenta el acosador, porque también tienes que atenderlo, lógicamente. Tienes que corregir esa conducta, tienes que hacerle ver que eso, por supuesto, no debe hacerse porque haces daño. Pablo, ¿tenías algo a aportar? Bueno, igual es ya entrar en cuestiones como muy técnicas, ¿no? Pero yo creo que antes lo mencionó muy bien Miguel, que el vocabulario y los términos, los conceptos que se usan son muy relevantes a la hora de definir las cosas. Ahora ya no tenemos reglamento de régimen interno, tenemos normas de organización y funcionamiento que también le da un matiz. Sí. Más allá de lo anecdótico, la propia definición de acoso ha ido evolucionando en estos últimos años, evolucionando ya no en el sentido más amplio, ¿no?, de lo que puede ser un concepto, sino en términos legales, que es lo que al final a nosotros nos ocupa. Entonces, en esta última versión del protocolo, el que se nos presentó el curso pasado, ya no se tienen que dar esas cuatro componentes, ¿no?, para que se pueda afirmar que hay acoso, sino que ya con que se den 3 de ellos es suficiente, porque muchas veces el problema, aquí es como que se conjugan varias realidades, porque nosotros tenemos que velar por los derechos tanto de la víctima, presunta víctima o víctima, como muy bien dice Pilar, como por los derechos del presunto acosador, que él o ella y su familia, y a veces son varias personas las que puedan estar de alguna manera, ¿no?, porque hay diferentes formas de acosar o diferentes formatos de acoso y no dejan de ser, en todo caso, siempre menores, ¿no? Entonces, pues claro, hay que hacer las cosas con una debida diligencia para que nosotros como profesionales también tengamos un respaldo y en ese sentido los procedimientos son como muy garantistas. De ahí que la Administración tenga un exceso de celo o un celo en que haya unos formularios, unos tiempos, unos plazos, porque si no, digamos, quedaría un poco al albor de la interpretación de quien sea que esté aplicando el protocolo y eso podría generar agravios o digamos, ineficiencias, ¿no?, en el proceso. Decía Miguel que hay acoso en los centros. Bueno, es evidente, el acoso existe, es real, es decir, no lo vamos a negar, pero yo creo que estamos de acuerdo en que es algo, digamos, poco residual, vamos a decir, en conjunto a lo que sería todos los déficits o problemas de convivencia que pueda haber. Digamos, el acoso es una pequeña parte de todo lo que nos podemos encontrar relativo a la convivencia. Las familias, acaba de hacer mención a que, bueno, pues que en algunos casos pueden tener intenciones más allá de lo que pueda ser, bueno, pues eso, habrá casos y casos, posiblemente pues sí, que a lo mejor haya familias que de una manera intencionada o igual por desconocimiento, porque una de las cosas, vamos a decir, buenas que tiene todo esto es que estamos mucho más concienciados como sociedad con el tema del acoso, porque ha habido situaciones muy duras, gravísimas, extremas, ¿no?, que han sido, de alguna manera, motivadas por el acoso o por casos de acoso. Entonces yo creo que todos hemos tomado conciencia. Esto ha ido como muy rápido, en un corto periodo de tiempo, en unos pocos años. Digamos, el acoso pasó de ser como algo que no sabíamos muy bien qué era a estar en la realidad cotidiana, ¿no? Ahí han intervenido mucho. Entonces, bueno, el protocolo es garantista. Es decir, ante cualquier señal o indicio, ya sea de cualquier miembro de la comunidad educativa o de cualquier persona o a propia denuncia de un alumno o una alumna, el protocolo tiene que abrirse, es así.
Y una vez que se abre, luego puede determinarse que ha habido o no ha habido acoso, pero el protocolo tiene que abrirse. Nosotros tenemos la obligación, el imperativo legal, de que ante la sospecha o la denuncia hay que hacerlo, con todos esos pasos que están muy pautados, y luego puede llegar a determinarse que si lo ha habido o no, porque hay un proceso de indagación y de investigación. Y muchas veces ahí es donde nos encontramos con las dificultades, porque hay que poder demostrar, ¿no? Porque es como, vamos a decir, como un minijuicio. Hay que poder demostrar fehacientemente que han sucedido una serie de... Ahí me refiero yo que probablemente la intervención de expertos que saben hacerlo, probablemente tendrían una respuesta eficaz. Sí, porque eso que comentáis, que comentaba Pablo y comentas tú, Pilar, de indagar y de los protocolos que tienen que ser garantistas, yo tengo la sensación, por parte de una minoría de gente del ámbito educativo, que consideran que esos protocolos son demasiado garantistas para el que quiebra la convivencia y menos para el que la sufre. Y posiblemente sea esa gente que piensa eso, sea por eso que acaba de decir Pablo, que necesita mucha indagación, demostrar mucho que eso ha ocurrido, y por lo tanto, lógicamente, a veces puede haber protocolos que se cierran, no sé si falsamente o de alguna forma por falta de capacidad. Por falta de datos, y lo que dice Pablo es, llegas a un punto, como es un callejón sin salida, que tienes que demostrar. Y además de demostrar, como digo yo, tienes que escribir. Y cuando queda escrito, justificar a veces es complicado, claro, al quedar registrado. Sí. Vamos a ver, hay que enfocar claramente lo que significa un protocolo. El protocolo es un elemento de averiguación de cosas, de hechos, etcétera, etcétera. Bien, pero no es en sí mismo una investigación como tal, porque si un protocolo, después de la denuncia, después de las entrevistas, después de todo lo que se hace, parece que si hay algún indicio, aunque sea mínimo, de que allí puede haber un acoso, es mejor tomar medidas que no tomarlas. ¿Por qué? Porque si se toman medidas, al ser una falta muy grave el hecho de que haya acoso, inevitablemente hay que incoar un expediente disciplinario. Y entonces, en el marco del expediente disciplinario, es donde hay que sí averiguar, investigar y demostrar lo que hay. O sea que en el protocolo, en principio, no está pensado para investigar nada, en principio, sino para ver si hay indicios o no hay indicios. Y lo que es un procedimiento de averiguación y un procedimiento de investigación, claro, sí es el expediente. Es un poco paralelo a lo que pasa con los expedientes disciplinarios de los funcionarios. También es posible hacer una investigación previa antes de incoar un expediente disciplinario a un funcionario. Bueno, pues esa investigación previa tiene por objetivo el ver si hay indicios suficientes que justifiquen la incoación de un expediente disciplinario. Porque quien debe demostrar y debe conseguir enervar la presunción de inocencia es el instructor en ese caso, el que lo tiene que investigar y llegar a las conclusiones. Por eso, en los protocolos, si hay algún indicio racional, pues quizá es conveniente incoar un procedimiento de investigación, y ese procedimiento de investigación es el expediente disciplinario. Obviamente no se debe incoar ese expediente disciplinario a la ligera, como es natural. Tiene que haber indicios racionales importantes. Pero en lo que quiero insistir es que no es misión del protocolo la investigación como tal, sino que la investigación formal, la investigación, el que tiene que buscar elementos demostrativos para enervar la presunción de inocencia que debe tener todo presunto agresor, es así. Y es inevitable porque en el derecho penal
y el derecho disciplinario es un derecho penal, digamos, pequeño, por decirlo de alguna manera, es muy garantista de los derechos del acusado. Y no puede ser de otra manera, porque como dicen los juristas, es la última ratio, es el último recurso que se tiene para corregir algo. Antes tiene que haber otros muchos procedimientos para corregir eso. Y enlazando con lo que decía de lo proactivo, efectivamente lo más importante no son los elementos punitivos, no son los elementos correctivos, correctores. Lo más importante es la prevención que se debe hacer de eso, de toda la convivencia. Por eso decía, en toda la experiencia que yo tuve en el servicio de inspección durante 32 años, no he visto, de las denuncias que hubo, no he visto nunca ningún caso real de acoso. Sin embargo, sí he visto otros casos en que sí había acoso y no se había denunciado. Entonces esto es lo importante, y eso es lo que las actuaciones proactivas en los centros pueden sacar a la luz justamente todas esas cuestiones. Y uno de esos elementos es, por ejemplo, la mediación. El reglamento de derechos y deberes que hay en Asturias y en todos los demás le da una gran importancia a la mediación. Y sin embargo hay una verdadera paradoja, y es que no se puede hacer mediación porque la consejería no ha desarrollado lo que el reglamento dice en relación con la mediación, porque dice que será la Consejería de Educación, el artículo 31 exactamente de ese decreto, dice que será la que forme y la que autorice a los mediadores en los centros. Y no hay mediadores en los centros porque no hay ningún mediador autorizado en los centros, porque no se ha formado ni se ha acreditado a nadie para ser mediador. Y ese es un elemento muy, muy importante, proactivo, para la resolución de conflictos en los centros. Bien, pero vamos a ver. Estamos hablando, lógicamente, de los problemas de convivencia entre alumnos. Claro. Pero me pregunto yo, y os pregunto, ¿hay percepción por parte del profesorado de que hay una falta de respeto hacia el profesorado? ¿Notáis eso o eso es residual también? No. ¿O el profesorado es capaz de resolver esos pequeños desajustes que se pueden dar en la relación profesor-alumno? La percepción ahora mismo que tiene el profesorado es esa, que hay una falta de respeto. Simplemente el alumnado, yo hablo claro de mis adolescentes, no quiere decir todos, pero sí que es verdad que el trato que tiene el adolescente ahora mismo hacia la autoridad del profesor no es la misma que nosotros podíamos haber tenido. Y el profesor, lógicamente, lo que tiene que hacer, tiene que saber gestionar el aula, tiene que hacerse con ese alumnado. Hay que entenderlos también, porque muchos de ellos no saben a lo mejor cómo dirigirse. Ese es el problema, que ven a un profesor lo mismo que a un amigo. La forma de hablar, la forma de actuar, y hay muchos, lógicamente, que lo que buscan es la confrontación. Y el profesor tiene que lidiar con eso, tiene que lidiar con esas actitudes. Pablo, ¿algún aporte a esto? Bueno, yo entiendo que hay una diferencia entre las etapas. Sí, sí la hay, sí, se nota mucho. Me resulta difícil hablar, ¿no?, por el colectivo docente de maestros o maestras de la etapa de primaria, pero bueno, yo creo que en primaria no es un problema como tal. Yo creo que en primaria, igual dentro del aula, tenemos otro tipo de problemas que no tienen tanto que ver con la convivencia y sí que tienen que ver con la diversidad, con los recursos, con atender a esas diferencias individuales que cada vez son más patentes, y entonces, bueno, pues que quizás vayan más por ahí los tiros en cuanto a la dificultad en el desempeño de la labor profesional, no tanto igual con la convivencia. Es verdad que, volviendo otra vez un poco a la idea del principio, ha evolucionado mucho la manera en la que un alumno o una alumna, independientemente de su edad, participa de lo que es el aula, ¿no? Eso es verdad. Y que haya habido una evolución, yo creo que en general todos podemos percibir que hay como otros cánones, otros parámetros y otras formas de vivir la autoridad, el adulto, quien tiene que marcar un poco la pauta de lo que está pasando, y que hay, bueno, pues que igual puedo pensar, ¿no?, un sector del profesorado le gustaría que hubiera un poco más de
digamos, de manera de llevar las cosas como igual nosotros en nuestro recuerdo escolar eran, ¿no? Donde el profe, pues, bueno, pues el profe era el que disponía, el que decía, el que marcaba los tiempos y el que ejercía la autoridad, en algún sentido, ¿eh? La autoridad, no la autoridad de autoritarismo, sino de, bueno, pues que decía lo que procedía y lo que no, y no había, digamos, esa necesidad de convencer constante, porque es un poco lo que ahora que sí que prima. Bien, yo esta pregunta la sustentaba porque hace como 10 días un jefe de estudios de secundaria me enseñó 8 papeles de amonestación de alumnos y me decía que no tendrían que llegarle al jefe de estudios esos papeles de amonestación, porque me leyó alguno de ellos y de aquí lo que faltan son estrategias por parte del profesorado. Y lo justificaba diciendo que había a veces algún profesor que la parte más pedagógica tenía carencias. Y me decía concretamente, el que da matemáticas aquí es un ingeniero. Entonces como que notaba que le faltaba ese pozo o ese tipo de... Eso se nota en secundaria. Lo notáis, ¿verdad, sí, Pilar? No, en secundaria se nota muchísimo, porque sí que es verdad que muchos acceden al funcionariado, vamos, a lo que es profesor de secundaria, sin tener esa parte pedagógica. Y claro, conocimientos todos, para impartir docencia en su materia toda, pero le falta lógicamente lo que es saber la gestión del aula, tratar con adolescentes. Y lo que os suele ocurrir en muchas ocasiones, que cualquier comentario que haga un adolescente nos lo tomamos también como algo personal, y eso es lo que no puedes hacer nunca, tomártelo como algo personal. Tú eres el profesional y tú eres el que tienes que dirigir y el que tienes que marcar unas pautas, marcar unos límites, y lo tienes que hacer desde el principio, desde el primer día. Y en ocasiones, como decía Pablo, de manera constante, porque los grupos, a ver, los adolescentes individualmente son todos muy majos, individualmente, pero no sé por qué cuando se juntan generan unas dinámicas que pueden ir para un lado o para otro, y que como no sepas gestionar eso, te comen. Es hasta para que te comen. Decía, antes hacía referencia Miguel de los mediadores. ¿Creéis que se deben, parece ser, por la información que acaban de decir en la anterior conferencia, que la Consejería de Educación de Asturias va a implantar en los centros el TEI, o sea, la tutoría entre iguales? ¿Creéis que esos programas de tutoría entre iguales, mediadores, alumnos ayudantes, etcétera, va a ser algo que sea positivo y lo veis como positivo, o ya de alguna forma en los centros ya están haciendo, no exactamente eso, pero algún tipo de intervención en cuanto a medidas preventivas? Nosotros, por ejemplo, tenemos el programa de alumnado ayudante. Llevamos varios años con ello y funciona francamente bien, muy bien. Lo de la tutoría entre iguales, yo mi centro, con lo grande que es, no sé si podría llevarlo a cabo con eficacia y con buenos resultados. Sería, a lo mejor en un centro más pequeño, no lo sé, Pablo, en primaria si funciona, no lo sé, pero desde mi experiencia, lo que tenemos ahora mismo de alumnado ayudante funciona francamente bien. El TEI tiene una base científica ya que lo sostiene y que lo acredita, ¿no? Que le da un respaldo y una credibilidad. Entonces, bueno, otra cosa es que cuál de óptima sea su aplicación en cada uno de los contextos, dependiendo del centro, ¿no? claro. El hecho, la idea de base de que, digamos, de trasladar al alumno parte de la responsabilidad a la hora de gestionar la convivencia, yo creo que esa idea es una idea muy acertada. Yo fui muchos años profesor en un CRA y allí tenía a los niños de diferentes edades, y eso en general suele funcionar. Es decir, cuando nosotros siempre estamos, digamos, un poco con el mantra de que nuestros alumnos queremos que sean responsables, pero la responsabilidad solo se puede aprender ejerciéndola, o sea, recibiendo una responsabilidad, una delegación, vamos a decir, de funciones, o de, ya sean funciones, tareas, responsabilidades, que es la palabra, para que puedan de alguna manera interiorizar. Nosotros tenemos un poco en esa línea, ya llevamos desde varios años, los patios dinámicos, donde los recreos están zonificados por actividades, y el alumnado de sexto es el encargado de supervisar
cómo funcionan las actividades de sus compañeros más pequeños, ¿no? Y bueno, van con un chaleco que les identifica, van como por cuadrillas, son 7 u 8 personas diarias que van rotando por semanas, sacan el material, hay una serie de normas que todo el colegio conoce y bueno, es llamativo cómo a veces los que en otros contextos son los que peor se portan o son los más, vamos a decir, traviesos o inquietos, por utilizar así palabras bien avenidas, pues cuando les pones en situación de ejercer esa responsabilidad y de un poco de supervisarla en otros, pues asumen ese rol con bastante madurez y funciona. Y la sensación es de que efectivamente eso es algo útil para todos, porque además cuando ya se van pasando los años y llegan a ese momento de estar en sexto, ya lo han vivido cuando eran más pequeños. Entonces ya tienen asumido lo importante y lo relevante que es que tienen que ejercer esa labor de árbitro, de mediar, vamos a decir, los pequeños conflictos que pueden surgir en un recreo, de una manera responsable. Y viviéndolo es cuando realmente va en beneficio individual y del conjunto. Estamos en tiempo límite. Y entonces yo quería, para dar paso a que la gente del público pueda preguntaros lo que crea oportuno, como punto final, para darles paso a ellos, si apreciáis que la calidad de la convivencia en los centros no es tan mala como tampoco nos creemos. O sea, yo creo que hay, lo que decía en un principio, muchísimas acciones que son tremendamente positivas y que, lógicamente, en una sociedad normalmente somos mucho más sancionadores, somos mucho más críticos cuando vemos las cosas mal que cuando las vemos bien. Y yo pediría, os preguntaría si sería bueno que todos recapacitásemos como adultos y como docentes que tenemos que poner en valor todo aquello que es positivo y que se ve como sano en la convivencia. ¿Qué podéis decir al respecto? Yo, en general, diría que la convivencia no es mala, es compleja, complicada, y que tenemos, lógicamente, que adaptarnos, sobre todo adaptarnos a lo que tenemos, porque los institutos, bueno, yo hablo de mi centro, lógico, los centros educativos no dejan de ser un reflejo de la sociedad, es como una pequeña sociedad donde los preparamos y luego los lanzamos. En general yo no la veo tan mala, pero sí que es verdad que es una tarea complicada, que tenemos que trabajarla y que tenemos que estar ahí siempre. Si vamos a datos, siempre que hacemos un análisis de lo que es la convivencia, del estado de la convivencia que se hace trimestralmente, a lo mejor casos ni siquiera graves, yo no diría graves, lo que es en mi centro es un 2-3% de alumnos que cometen faltas. En un centro donde hay 1000 alumnos, pues eso es francamente poco. Que luego sí que es verdad, el adolescente, lógico, está en su papel, está buscando su sitio, tiene que hacerse ver, pues eso es lo que tenemos que aprender nosotros a lidiar con ello. ¿Algo más? Yo diría que coincido con ella en que no la calificaría como mala, pero sí que creo que es uno de los grandes retos, si no el mayor, de la educación para los próximos años. La parte más curricular, cada vez la tecnología está haciendo que, digamos, el conocimiento sea más accesible, incluso ahora ya tenemos, y eso va a ir en progresión geométrica, evolucionando en un corto plazo a través de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con lo que es el conocimiento en sí, el contenido. Cada vez yo creo que va a ser menos problema en contraposición a lo que es la vivencia humana de la propia vida, con el componente emocional que subyace a lo que es la percepción de lo que está pasando en mi vida, mis objetivos, y mi relación con mis iguales, con mis compañeros, con mi familia, en fin, la vida de un ciudadano adulto, digamos, que se hace cargo y que es responsable de sí mismo y de su participación en la vida social. Y yo creo que en los centros educativos tenemos un desafío muy importante, el garantizar y el hacer que esa convivencia no se deteriore y no vaya, digamos, históricamente yendo a peor. Ahí yo creo que tenemos que ir realmente, lo decía ella, es complicado, cada vez yo creo que se nos está complicando más, por lo que aquí se ha tratado, y yo creo que sí que la administración educativa, las administraciones deberían de alguna forma darnos las herramientas para que podamos dar respuesta a todo eso. Quedarían muchas preguntas, hablar del coordinador o coordinadora de bienestar, pero el tiempo, bueno, es limitado y nos tenemos que dejar cosas en el tintero. Damos, por tanto, paso a
a ustedes para que hagan las preguntas que consideren oportunas. ¿Sí? Hola. Primero que nada, quiero agradecer la mesa redonda porque me ha parecido muy interesante y enriquecedora. Y bueno, querría hacer una pregunta a Pilar. Yo he sido alumno del IES Universidad Laboral del año 2009 al año 2015. Y bueno, hace más de una década se vivieron casos de presunto bullying que quizá no se manejaban con la misma sensibilidad que hoy en día. Como alguien que ha estado en la gestión tanto antes como ahora, ¿qué cambios considera que se han podido ir implementando a lo largo de los años y qué errores cree que se han ido como soslayando, mejorando para poder conseguir que ahora los planes de convivencia sean mucho mejores? Y luego, como reflexión, respecto al apartado de los protocolos, el hecho de que haya, no solamente me refiero a la laboral, sino en general, ¿no? Que hay centros educativos que tienen más protocolos de bullying que otros, evidentemente, dependiendo del contexto y todo, pero el hecho de que pueda haber pocos casos o pocos protocolos, ¿es realmente por una cuestión de una buena prevención primaria, secundaria y terciaria? ¿Es porque hay una cantidad ingente de falsos negativos? A ver, me has hecho varias preguntas. Recuérdame, la primera tiene que ver con lo que me decías desde el 2009 al 2015, todo lo que ha cambiado. Hago referencia a lo que comentaba Miguel antes, que a partir del 2018 es cuando empezaron a publicarse los protocolos desde la Administración. Antes es cierto que no había nada de eso y entonces, como sentido común, como buenamente, lógicamente, vas aprendiendo y luego la experiencia también hace mucho. Sí que es cierto que al publicar la Administración, la Consejería de Educación, publicar esos protocolos te ayuda, porque lógicamente hay unos pasos muy marcados, hay unas instrucciones y tú los sigues, entonces eso te ayuda. Y luego también hace mucho que, lógicamente, no sé si lo comentaba antes Pablo, que el tema de la convivencia, o Miguel, es algo ya muy visible, todos estamos concienciados y es algo, hombre, lógicamente eso ha contribuido también lo que son las redes sociales, todo el mundo habla de eso y entonces al estar más concienciado parece que te enfrentas a ello, intentas buscar herramientas y estrategias para, lógicamente, lo que comentábamos antes, hacer un clima positivo y que esa convivencia sea positiva en el centro. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Tenemos 5 minutos. Vale. No se ve aquí. Enhorabuena también por la mesa. Yo estaba de acuerdo totalmente con Miguel Ángel, con el tema que decía que muchas veces los protocolos que se abren, en este caso de acoso escolar, no son los casos más graves. Esos muchas veces no nos enteramos, por desgracia. Y era un poco, yo creo que lo que estabais comentando también antes, ¿no? Los años que podéis llevar como directores, me llamó la atención que comentaras antes que en el IES de la laboral que solo había habido un caso, que sí que realmente lo había sido, ¿vale? Entonces, creo que a veces cuando pasa eso a lo mejor tenemos que pensar si algo está fallando. En tantos años que solo haya habido realmente un caso que sea realmente acoso escolar, no sé si sería que algo se nos escapa, ¿no? Como equipo directivo o como docentes también ahí. Bueno, sí, disculpa. Nada, contesta, perdona. Ahora. No, a ver, el que haya un caso no significa que otros que haya habido, vamos a ver, no creo que se nos hayan escapado, lo digo sinceramente. Evidentemente todos los que hemos abierto, que afortunadamente han sido pocos, se han resuelto y el único que se concluyó de esa manera fue así. Pero no significa que haya habido otros y que se nos hayan escapado. No, simplemente que no se hayan llegado ni a abrir, quiero decir, lo que estaba comentando un poco, ¿no? Que no nos enteramos. A veces porque es cierto que los profes no llegamos a todo. Unas veces porque no podemos y otras porque no queremos. Sí. También. Y luego, con lo que decíais, evidentemente es la convivencia, es el día a día y yo creo que es un reflejo de lo que decís de la sociedad. Lo que decíais, seguramente tendréis más apercibimientos de docentes hacia alumnado por faltas de respeto a ellos que de entre el propio alumnado, porque a veces parece que sigue siendo el respeto que tienen que tenernos como docentes y no cortamos las faltas de respeto que normalizan ellos en su día a día y el tratarse entre amigos de colegueo con insultos,
pero es que también es lo que hace la sociedad y los adultos. Sí. Y al final son un poco un reflejo de lo que están viendo. Quizás en el caso de Pablo, que como decías estás en primaria, lo vemos en las familias, cómo se dirigen los adultos y eso que ellos ven y que maman los pequeños, y al final nos llega a los que estamos con mayores en un IES o en un CIF como estoy yo. ¿Alguna pregunta más? Es que no vemos, ¿eh? No Es nos que no. vemos, la verdad que no nos vemos. No hay más. Bien, pues nada, nosotros por nuestra parte, por mi parte... ¿Me dejas abrir? Sí, sí, cómo no, cómo no. Como no tenemos tiempo... Sí, vale, lo vas a abrir. Vale. Voy a abrir un melón Vale, que muy no bien. se va a poder debatir. Vale, muy bien. Y es que hay algunos problemas de convivencia hoy en los centros creados no por los alumnos, sino por sus padres. Sí. Ya. Claro, evidentemente. Bien, por mi parte, agradecer a la gente su participación, su presencia, a todos ustedes, y a los miembros de la mesa me han facilitado la moderación. Por lo tanto, el moderador se ha sentido muy agradable estando aquí con todos ustedes y con ellos principalmente. Ya sabéis que el tema da para mucho más tiempo, y estamos pensando en positivo, y debemos pensar en positivo, que a partir de acciones, de terapias restaurativas, de mediadores, de alumnos ayudantes, etcétera, etcétera, vamos a ser capaces. Lo que decías antes, es verdad que el profesorado es normalmente el último en saber si hay acoso o no hay acoso. No percibe. Hay estadísticas que dicen que el 95% del profesorado no se entera, pero el 80 y pico por ciento de los compañeros sí lo saben. Porque lógicamente el acoso no se da en presencia del docente, se da en espacios no reglados, patios, comedores, transporte, etcétera, etcétera. Quiero finalizar porque son las 9 y nos van a cerrar y no se trataría de que quedásemos aquí encerrados. Muchas gracias a todos ustedes y a los miembros de la mesa por su colaboración y por sus conocimientos. Gracias. Bueno, pues muy bien.